Bien, mis hermanos, vamos a enfrentar este tiempo de la palabra del Señor, rogando a Dios para que sea transformando nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento, haciéndonos abundar más y más en esos frutos espirituales que Él puede crear en nosotros. Él es el que los obra por medio del glorioso Espíritu Santo. Así que antes de comenzar vamos a estar orando. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos una vez más delante de ti, sin cansarnos de orar, porque es un tiempo preciado, precioso, disfrutable, delante de tu presencia. Y oramos, Señor, en esta hora para que tu palabra, aquella que fue inspirada, aquella que es infalible, aquella que es inerrante, quebrante nuestras vidas, quebrante nuestras almas una vez más y nos lleve a los pies de Cristo y nos permita disfrutar de ese perdón glorioso, ese amor maravilloso y también, Señor, ser transformados a tu imagen, Señor Jesús. Y en esta hora te imploramos y te encomendamos este tiempo para que tu palabra viva sea vivificando nuestras almas. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Quizás todos hemos pasado alguna etapa de nuestra vida, por lo general en la adolescencia, y quizás en algún periodo un poquito adultez joven, descubriendo y preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? ¿Cómo descubrirlo? ¿De dónde extraerlo? Hacemos preguntas, oramos, buscamos consejos, seguimos orando. Vemos algunos videos que nos puedan ayudar a distinguir hacia dónde va nuestra vida. Pero la verdad es que la palabra del Señor establece con claridad cuál es la buena voluntad de Dios para los seres humanos, cuál es la buena voluntad de Dios para cada uno de los que somos creyentes en el Evangelio, cuál es la buena voluntad de Dios que Él demanda que nosotros cumplamos, los que somos su iglesia y su pueblo. Y podemos distinguir al menos que la voluntad de Dios está expresada en las Escrituras, una voluntad general para todos. También hay una voluntad específica que uno descubre el propósito que va ligado a los dones que el Señor nos ha dado y las habilidades que nos ha entregado para desarrollarnos en la vida. Encontramos que la voluntad de Dios es la que debería dirigir nuestra vida y muchas veces cuando estamos en ese proceso de descubrimiento y crecimiento, no sabemos distinguir que Dios ya ha puesto delante de nosotros una voluntad que es intransigente, que está delante de nosotros y que debemos simplemente por la fe someternos y obedecerla. Y también encontramos que debemos, cuando vamos obedeciendo esa voluntad, descubrir qué cosa específica el Señor quiere para mi vida, a qué dedicarme, qué profesión voy a estudiar o qué oficio voy a ejecutar, si el Señor me quiere para el ministerio o no, para un servicio formal que involucre más tiempo y compromiso en la iglesia o no, un servicio que busca la edificación de la iglesia, pero no necesariamente incluido en un liderazgo como tal. La voluntad de Dios está expuesta en la palabra y es el Espíritu Santo que nos lleva a distinguirlo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo que vamos a enfrentar hoy, o el texto que vamos a estudiar, o que va a ser expuesto hoy, habla de una voluntad de Dios. Habla de la voluntad de Dios que fue comunicada a los hermanos de Tesalónica, y no solamente a ellos, queridos hermanos. Si bien uno hace la mirada hacia el pasado simplemente para entender bien el contexto, quiénes fueron los oyentes originales, los lectores originales, pero que tiene una implicancia para todo aquel y toda aquella que ha reconocido que el Señor es el Señor Jesucristo y es el amo y dueño de su vida. Así que la voluntad de Dios que va a estar desarrollada en estos versículos es la que nosotros debemos de asumir para nuestra vida. La semana pasada terminamos el capítulo 3, donde se exhortaba a que el Señor hiciera crecer y abundar en amor los unos con los otros. El apóstol Pablo orando por la iglesia,
para que se notara que el fruto del Evangelio en esta vida transformada y la obra del Espíritu Santo nos ha concedido amor. Y un amor que no se agota cuando vemos en primera instancia algún problema o el defecto del hermano o el pecado del hermano, sino que seguimos abundando en amor para que juntos podamos ser cada día más como el Señor Jesucristo, cada día más como el Señor quiere que nosotros andemos. Y terminaba el capítulo 3 invitándonos a nosotros a tener una esperanza, un aliento en la venida del Señor, sabiendo que andamos en santidad. La semana pasada se explicó y se expuso que andar en santidad también es abundar en amor. No solamente es no hago esto, sino que amo a Dios, abundo en amor hacia los otros, y eso también es andar en santidad. Así que lo que vamos a ver hoy día es un desarrollo también de la voluntad de Dios para nosotros y es también que andemos en santidad. Así que el texto que vamos a leer es del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, del versículo 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El sermón se llamará Ruego y exhortación hacia la voluntad de Dios. Ruego y exhortación hacia la voluntad de Dios. Si notan el versículo 1 de este capítulo 4, ya entramos de lleno a la segunda mitad de la carta, que está compuesta solamente por dos capítulos. Encontramos que este capítulo es como si estuviera finalizando ya todo lo que el Señor le estaba diciendo por medio de la pluma del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero más bien es explicar como consecuencia de todo lo ya expuesto, deben de resolver lo siguiente. Ya que fueron expuestos y se les desarrolló cómo el Señor había obrado en su vida, trayéndolos de los ídolos a Dios, cómo el Señor los había transformado de personas que eran violentos, agresivos, como todo tesalónico, y que eran de carácter duro, firme. El Señor lo estaba transformando en personas con un carácter piadoso, llenos de bondad, que amaban, que recordaban, que extrañaban a aquellos que los habían discipulado. Entonces, producto de agradecer el servicio, ellos en amor hacia el apóstol Pablo tenían que estar concluyendo con lo siguiente. Y el apóstol les dice: con la autoridad del apóstol que soy, les voy a indicar que hagan esto. En realidad no parte así, dice: ruego y exhorto que vivan agradando al Señor. Está rogando, después de que reconocen ellos la autoridad del apóstol, el apóstol en su autoridad ocupada para servir, no para aplastar, le dice: les ruego y les recuerdo que vivan agradando al Señor en todo. Condúzcanse agradando a Dios. Condúzcanse en la vida buscando lo que Dios estableció como bueno, con aquello que Dios estableció como agradable para Él, que es digno de ser enseñado, publicado y compartido, como aquellas buenas obras que habían hecho
los misioneros, él con su equipo, el apóstol Pablo, le ruega a ellos que también tengan en consideración que hagan todo de acuerdo a lo que a Dios le agrada. El Señor, por medio del apóstol, está llamando a la iglesia a que reconozca que la obediencia a las Escrituras es vital, pero entendiendo que el modelo de vida que deben de tener en mente está graficado por el andar y vivir en Cristo. Es un ruego, es una exhortación, y no solamente la autoridad no la está ocupando como un apóstol, sino que recurre a la autoridad por el cual cualquier creyente debería moverse, correr y andar, a la autoridad de Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y esa es una referencia clara diciendo, esto no lo estoy diciendo yo por mis propias ideas o ganas, sino porque el Señor Jesucristo es quien ha mandado a la iglesia a vivir santamente. Esa es la autoridad de Jesús, esa es la vida de Jesús. Es por medio de aquel que nos salvó, nos dio nueva vida, nos transformó. Es que yo enseño esto y le estoy rogando a ustedes y le estoy animando a ustedes, exhortando, recordando que vivan en santidad, que vivan de acuerdo a lo que Dios estableció, pensando en lo que Dios le agrada. Y esta es una enseñanza apostólica, querido hermano. No enseñanzas apostólicas de las que uno escucha hoy en día, que para qué citarlas, pero sí mencionarlas. Una enseñanza verdaderamente apostólica es lo que vemos acá. Una centrada simplemente en la fe, en el Evangelio del Señor Jesucristo, que es el que salva. Una fe, una enseñanza apostólica es que reconoce que por el Evangelio, queridos hermanos, amamos a Dios y nos deleitamos en Él, que es por medio del Evangelio que recibimos la vida y la muerte de Jesús para ser aceptados por Dios. Es la vida de Jesús, nuestra guía, es la vida de Jesús la que nos da poder. Los apóstoles enseñan esto. Los apóstoles en las Escrituras, los únicos apóstoles que nosotros tenemos, lo que están en la Escritura, es lo que establecen esto. Que vivimos por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y por la autoridad de Cristo nos movemos y andamos. Jesús es la única razón por la que algún mortal puede agradar a Dios. Y esa es como conclusión. Como conclusión de una enseñanza centrada realmente en el Evangelio, en los méritos de Jesús. Eso enseñaron y en eso es que hay que seguir abundando. Eso es lo que está queriendo apuntar. Debían de crecer en esa obediencia llena de amor a Dios al cumplir con sus mandamientos. Debían de cada día examinarse a sí mismos y decir, en esto he pecado, voy a dejarlo y voy a agradar a Dios. Y es básicamente un tema central en la Biblia, si agradamos a Dios o no. Es un tema que comienza en el Génesis. Y también es porque encontramos el Evangelio. El Evangelio fue enviado por Dios porque el ser humano no puede agradar a Dios y no puede cumplir con lo que Dios demanda. Y es por eso que en la autoridad de Jesús se comunica toda la gracia del Evangelio y nos da la autoridad para decir, estoy obedeciendo al Dios vivo. Y estas son las instrucciones que encomendaron a los creyentes. Aquellas que fueron dadas por el Señor Jesús, versículo 2, es repitiendo lo mismo. Está haciendo un énfasis o un zoom en lo que dijo en el versículo 1, en la autoridad de Jesús. Nosotros enseñamos lo que Jesús nos enseñó, recalcando que la autoridad de Jesús es la prioritaria y la preeminente en la iglesia. Y es por y en el Señor Jesús que rogamos a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que comienza a describir en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todo lo que Dios le agrada es todo aquello que es puro, de buen nombre, todo lo apartado de acuerdo a lo que Él estableció con sus mandamientos. Y aquí hace nuevamente algo súper específico. Que la voluntad de Dios, que agradar a Dios, es cumplir con lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Toda la vida cristiana se comprende a la luz de lo que a Dios le agrada.
de lo que Dios define como bueno y malo, como puro e impuro. Obedecer lo que Dios llama puro, acercarnos y practicar lo que Dios llama bueno. Toda la trama de la Biblia expresa con claridad en qué momento el ser humano creado a imagen de Dios se rebeló de la voluntad del Señor y las consecuencias claramente que esto conlleva. De igual manera entrega el cómo es que Dios permite al ser humano volver a la voluntad de Dios y cómo andar en santidad. Toda la Biblia expresa definiendo mandamientos e incluso prohibiciones. Encontramos la salvación, encontramos el sacrificio delante de Dios, la llenura del Espíritu, la sumisión delante de Dios, el sufrimiento, como se ha explicado en otras predicaciones, la satisfacción del alma solamente por Dios y también la paciencia perseverante, que perseveramos a pesar de que el mundo se caiga. Tenemos la voluntad de Dios en todas esas áreas y si cumplimos eso de acuerdo a los parámetros de Dios andamos en santidad. Y la santificación en particular acá se puede definir que en sencillo es la condición de ser apartados del pecado que Dios determina como pecado. Estar apartados del pecado que Dios determina como pecado. Y ahora en un sentido súper específico dice, apártense de la fornicación. Restrínjanse de fornicar, eso está diciendo. De toda clase de impureza sexual y practicar el alejamiento de toda inmoralidad por medio de seguir la instrucción apostólica, la autoridad de Jesús, que busca amar a Dios. Apártense de todas esas cosas que practicaba el mundo greco-romano, y no solamente el greco-romano, sino a nivel todo mundial, incluyendo la actualidad. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es considerado como fornicación, no solamente el involucramiento corporal de un hombre o una mujer fuera del pacto matrimonial, sino incluso cuando se habla de la autoestimulación del hombre y la mujer individual. Todo aquello que calce con usar de algo que Dios creó específicamente para que sea disfrutado en el matrimonio, fuera del matrimonio, es considerado como fornicación delante del Señor. Ahora, ¿por qué está diciendo apártense de esto? En particular, además de centrarse en todas las demás cosas y todo lo que explicó en cuanto al amor, es porque es demasiado nocivo, es demasiado dañino, porque es demasiado destructivo, porque es demasiado inmundo para Dios. Y entendiendo un poco el contexto histórico, es que hasta las prácticas religiosas de los griegos eran nutridas por prácticas sexuales inmorales. E incluso algunas cosas de la cultura, la ciudadanía, también eran parte de sus prácticas. Y es por eso que da un consejo en especial también. No le hagan nada malo a sus hermanos, no engañen a sus hermanos. Más adelante el versículo 6 lo dice. Entonces, este pecado, que es un pecado que cada vez está tomando más control en las mentes de muchos hombres a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la iglesia a nivel mundial, es totalmente dañino. Te esclaviza porque tus deseos lo reclaman y busca una satisfacción egoísta. Es una desobediencia directa a Dios. Cuando entiendes estos parámetros, es una desobediencia directa a Dios. Le está diciendo, no me importa tu autoridad. Por eso es importante lo que el apóstol coloca ahí con esa estructura y con ese énfasis. Por el Señor Jesucristo, por el Señor Jesús, esto es lo que decimos, y estas instrucciones son del Señor Jesús. Entonces, cuando tú desobedeces esto, estás atentando y diciendo, Señor, no me importa tu autoridad.
En realidad es por cada pecado. Además es nocivo porque apaga el crecimiento espiritual, estanca la santificación, el apartarse de todo pecado, endureciendo el corazón y debilita las ansias de tener comunión con Dios. Porque algo está satisfaciendo tu corazón y tu vida antes que la misma presencia de Dios, el mismo poder de Dios demostrado en la cruz y su amor. Contrista al Espíritu Santo o entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué rechazar a Dios mismo? Golpea tan fuerte tu cabeza que de alguna manera empiezas a normalizar esto. Si no es tan malo. Lo que antes incomodaba ya no es tan inaceptable. De hecho, distorsiona el diseño que Dios ha establecido para la sexualidad. Lo distorsiona, lo quebranta. Una relación de pacto, no de consumo. Crea una adicción emocional y física. Cosifica a las personas. Rompe, lastima, daña confianzas. Genera heridas profundas. Destruye matrimonios y familias. E incluso a veces futuros. Es un pecado que Dios llama a que huyamos. Y en este caso, que nos alejemos, que nos restringamos. Y si estamos casados, claramente que lo canalicemos por las vías que el Señor dijo en el matrimonio. Versículo 4. Por esto este texto exhorta a los creyentes lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Interesante, porque pareciese, en una simple lectura, es como los hombres son aquellos más dados a pecar de esta manera. Y podríamos hacer encuestas, y a nivel internacional siempre sí son más los hombres, pero no por mucho margen. No por mucho margen. En las mentiras y los engaños que buscan satisfacer egoístamente esos tipos de placeres y deseos no son exclusivos de los hombres. Hombres y mujeres caen de igual forma. Entonces se genera una complejidad acá en el texto. ¿Qué está queriendo decir? ¿Propia esposa? ¿Acaso está introduciendo la figura patriarcal de la época? Pero se está hablando de pecado. ¿No debería ser que todos deberíamos reconocer que deberíamos tener una sola cosa en santidad y honor? Bueno, para explicar esto, la idea central de este versículo se basa en distinguir que la palabra esposa significa esposa realmente en el original. Pero se entiende que es vaso. La palabra original traducida con su significado más directo vendría a ser vaso. Y vaso también, además de decir vaso más frágil, también se utiliza vaso para referirse a cuerpo. Entonces, una de las ideas que puede estar directamente desarrollada aquí en este versículo es decir que cada uno tenga su propio cuerpo en santidad y honor. Eso elimina la otra idea de que cada uno debe tener su cónyuge en santidad y honor. No, para nada. Eso está escrito explícitamente en otras partes, pero acá se genera ese problema de interpretación. Pero sea lo uno, sea lo otro, no hay que darle mucha vuelta para entender que lo que está tratando de limitar este mismo versículo y argumentando este versículo es algo que no debemos de hacer. Deberíamos de tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor. En santidad y honor. Sepa tener cada uno su propio cuerpo apartado del mal y reconociendo el gran valor que éste posee. Santidad, apartado completamente del mal, apartado completamente del pecado. Y reconociendo el honor que el cuerpo posee, es creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que somos
y reconocer ese gran valor que Dios le ha dado al cuerpo. Es más, no solamente en cosas morales, sino también se ha explicado en el verano de cómo nuestro cuidado físico, en la alimentación, en cómo nos cuidamos en todo ese aspecto, también glorifica a Dios. Si mostramos también una buena mayordomía de Él. Entonces no solamente en lo moral, en este texto hace un énfasis específico, porque estamos hablando de problemas específicos que estaban enfrentando en la cultura y de pecados que estaban desarrollándose en la iglesia. El apóstol Pablo reconoce a la iglesia una muy buena iglesia. Pero ¿por qué el Señor le inspiró para que hablara de este asunto? Porque algo estaba pasando en la congregación, de algo se enteró el apóstol Pablo, que no estaba bien. Esta es la voluntad de Dios, que con nuestros cuerpos amemos al Señor, que el amor a Dios sea el que me lleva a decir, no pecaré deliberadamente contra quien murió y por mí, absteniéndome, apartándome, restringiéndome de caer en la fornicación. Porque estamos buscando la santidad y el honor de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Esto incluye, queridos hermanos, todo tipo de posibles variables que te pueden llevar a pecar de esta forma. Todo contenido, todo desarrollo cinematográfico, toda imagen digital, toda clase de cosas que puedan ser usados para la misma fornicación. ¿Entendemos a lo que nos estamos refiriendo? Contenidos claros, explícitos, que no debería ver un creyente, porque genera exactamente todo lo que mencioné anteriormente. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es interesante. Esto es interesante porque utiliza un término de gentiles, utiliza el término gentiles aplicado a los no creyentes. Normalmente el término gentiles se utiliza para referirse a los que no son israelitas. Pero aquí lo está diciendo particularmente para decir todos aquellos que no son parte del pacto del pueblo de Dios, aquellos que no son la iglesia, que no conocen a Dios, cómo viven con su cuerpo, cómo tienen sus relaciones incluso en la intimidad, cómo usan de su cuerpo para disfrutar de algo que Dios creó para honrarle a Él, para glorificarle a Él, para amarle a Él, para adorarle a Él. Lo usan por medio de concupiscencias, por una pasión desenfrenada, por deseos impulsivos, simplemente por ganas que nacen de sus miembros y buscan satisfacerlas egoístamente o no. Eso es lo que hace un incrédulo. La idea es que nuestro cuerpo no esté sometido a los deseos desordenados que podamos tener, porque no somos gentiles, somos creyentes en Jesús por medio del Evangelio, somos morada del Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, el Dios Altísimo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Es Dios mismo, permitiéndonos disfrutar la comunión con el Padre y con el Hijo y con el mismo Espíritu. Es Dios mismo que nos permite a nosotros saber que no somos del parte de Satanás, sino que somos del pueblo de Dios. Es Dios que está en nosotros. Ahora, para ilustrarlo, en realidad haciendo una referencia directa algo que pasó en las Escrituras, que nos cuentan las Escrituras, de un gran rey, que se cuentan glorias de ese rey, que se cuentan de que no hubo abundancia como en ese tiempo, que no hubo victorias como en ese tiempo, que no había nadie que tuviese el gozo que ese hombre mostraba por saber que estaba en las manos del Señor y que sabía que Dios le salvaba, le amparaba y que era Dios mismo que él lo fue a buscar a su casa para ungirlo como rey. Rey David, un pastorcito menospreciado, escondido allá en las lomas del cerro. ¿Para qué? Para que cuidara las ovejitas mientras todos los demás hermanos hacían cosas loables.
Pero ese rey también pecó. Un rey que tenía un gozo en su corazón de manera abundante, que amaba al Señor, que defendía la honra de Dios. Este gigante está menospreciando la gloria de Dios. Yo lo voy a vencer con una honda y una piedra. Y en el nombre de Jehová le cayó un piedrazo en medio de la frente a Goliat y le cortó la cabeza. Fue ungido como rey, siendo un pastorcito. Pero él, ocioso, cuando dice la Escritura, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, estaba en la azotea de su casa, sabemos la historia, miró a lo lejos y vio una mujer casada, bañándose, ella estando ella sola. El problema es que él sabía de quién era esa mujer. Y aún así la llamó con la autoridad de rey y se la dejó para él. Mató, engañó, adulteró, siguió mintiendo y estuvo ciego a su pecado y recibió consecuencias en su reino. El Señor le dijo, vas a sufrir las consecuencias. El primer hijo que tuvo con Betsabé se fue a la presencia de Dios. Y también la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Sabe lo que significaba que la espada nunca se apartara de la casa del rey? Que el reino iba a sufrir. Se dividió el reino. ¿Y dónde están? Dispersados como una nación que se resiste al Mesías como nación. Pero en la historia bíblica vemos las consecuencias. No se demoraron mucho. Sus hijos se le rebelaron. Él fue fluctuante en tomar medidas y disciplinas. Un hijo de él abusó de una hija de él y no tomó medidas correspondientes. Y otro hijo de él, del rey David, viendo que no había tomado sentencia y justicia, no había hecho justicia a su hermana, quiso arrebatarle el trono, porque el rey no estaba gobernando, no estaba juzgando a su propia familia, no estaba haciendo justicia. La pregunta es ¿por qué el rey David no intervino? ¿Es problema de hermanos? Eso es grave. Eso es grave. Probablemente la culpa de ese pecado no le permitió proceder con la rectitud que debería. Porque si yo estoy manchado, aunque tenga la certeza de que fue perdonado, ¿por qué no actuó? Le faltó refugiarse en el perdón del Señor. Entonces el pecado sexual, queridos hermanos, es una trampa mortal que a muchos creyentes a lo largo de la historia los ha hecho caer. Y el llamado es claro, apártense por el amor a Cristo y el amor de Cristo, por el amor que tenemos a aquel que murió y resucitó por nosotros, apártense, restrínjanse, huyan de esto. Busquen la santidad, busquen estar apartados para Dios. No teniendo simplemente esto como un mandamiento, sino con esa declaración que nace de nuestro corazón. Cuando recién conocimos al Señor, yo no voy a pecar porque el amor del Señor me ha invadido. Y le amo a Él. Le amo. No hallo deleite en otra cosa que en el amor de Dios. Así que no consideres que alguna forma de este pecado es menos dañina que otra. No, es un veneno mortal que mata a quien lo bebe. Y la pregunta es, ¿toleramos algo de alguna manera esto? ¿O buscamos, por el amor de Dios, avanzar en la santidad? El Señor nos ruega y exhorta, queridos hermanos, por medio de esta carta. El Señor nos está presentando un ruego. Así como a la iglesia de Tesalónica,
que por lo que conocemos de Jesús y por la autoridad del Señor andemos en su voluntad. Así que si tienes algo que confesar hoy delante de Dios, hazlo. Si tienes que arrepentirte de algo delante del Señor, hoy hazlo. Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que procedamos siempre en arrepentimiento de acuerdo a lo que Él le ha establecido y que busquemos agradarles en todo, buscando la santidad. Si el Señor hoy a ti te está hablando, querido hermano, no endurezcas tu corazón, sino que sujeta tu conciencia a la verdad de Jesús y arrepiéntete y busca apartarte de ese pecado lo más que puedas. Y eso es lo que dice un poquito más adelante en este pasaje. Versículo 6, que busca 6 al 8, que busca que nosotros comprendamos que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad del Espíritu, sometidos a la autoridad de Dios, sometidos a la voluntad del Espíritu. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Qué fuerte. Es por ello que no deberían ofender ni traicionar a ningún hermano. En estos términos, obviamente nos colocamos en una condición de rebelde delante de Dios. Si abundamos más y más en el amor, queridos hermanos, si abundamos más y más en lo que le agrada a Dios, vamos a estar amando con todas nuestras fuerzas al Señor Jesucristo, al ser fieles a Él, y eso incluye también amar al prójimo. Si uno ama al prójimo, no va a querer destruir su vida ni su matrimonio, sino edificarlo. No se puede decir que amamos a Dios y menospreciar la vida familiar que éste puede haberle dado a otro hermano. Involucrarse en estos términos con un creyente sin considerar que ya es casado es una aberración y una inmundicia para Dios. Así que exige esa acción consecuencias destructivas, incluso en los términos más extremos. Que el Señor simplemente guía, porque esto destruye. Y el Señor dice que es vengador de aquellos que están destruyendo familias. Es más, te coloca en una situación compleja. Si hay arrepentimiento, el Señor puede restaurar, y eso es lo que pasó con una persona en la iglesia de Corinto. En la primera carta el Señor le dice: saquen a ese inconverso delante de ustedes, o a ese pecador de ustedes, de medio de ustedes. Y en la segunda carta le dice: bueno, se arrepintió, consuélenlo, que había incurrido en un acto de adulterio. Pero cuando hay alguien que persevera en su pecado y persevera, insiste, se va a encontrar con el Dios que venga y va a recibir la retribución justa por sus pecados. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente encontramos el texto que se refiere a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, lo que Dios establece para su iglesia desde el comienzo del establecimiento de la relación con Dios. Desde que nos llamó Dios, no nos llamó a la inmundicia, sino a lo santo. No nos llamó al pecado, sino nos sacó de él. Como se puede ver en el texto, indica que desde el comienzo, cuando fuimos salvados, el Señor nos traspasa de una vida pecaminosa a una vida santa. Una vida santa, apartada para Dios. Siempre ha sido el propósito del Señor con los seres humanos, librarlos de la maldad y del pecado, que andemos en justicia, en verdad, en rectitud, de toda integridad, con todo lo que somos. Esto está directamente incluido en el mensaje que recibimos de Cristo. Nunca el pecado es tratado con liviandad. Cristo murió por nosotros. Si fuese tratado con liviandad el pecado, el Señor no habría recibido toda la ira de Dios sobre sus hombros. Pero eso fue lo que hizo. Recibió
en mi lugar, en tu lugar, toda la ira de Dios por todas nuestras rebeliones. Así que el pecado no se trata con liviandad. No somos juzgados y atormentados hoy porque Jesús fue juzgado y atormentado en la cruz. La idea de obedecer a la santificación se refiere a una vida que va en proceso, que va creciendo. Cada día apartarnos más y más del pecado. Porque sabemos que pecamos, pero la idea es pecar menos de lo que pecaba ayer. Y dejar todo tipo de pecado en general y en específico, en este contexto, el sexual. Todo tipo de ese pecado. Ahora bien, el último versículo establece una autoridad inmensa y una advertencia a la vez. Ahora, si desoímos la instrucción y el mandamiento específico y el propósito y la voluntad de Dios, no estamos rechazando al hombre, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando incluso al mismo Espíritu Santo. Toda esta enseñanza, queridos hermanos, toda esta escritura, toda la escritura está bajo la autoridad divina, bajo la autoría divina, bajo el poder divino. Es Dios quien dio estas palabras. Y no obedecerlas se entiende como reducir a nada a Dios. Entrégame todo lo bueno, pero no te metas en mi vida. Dame todas tus bendiciones, pero no me limites de mis placeres. No se trata simplemente de reconocerlo con palabras que distinguen que Dios creó el universo, sino más bien someternos a su gobierno soberano. Él es el soberano en su iglesia, en su pueblo y en todo el mundo y en todo el universo. Es por eso que termina diciendo que incluso si no consideramos a los maestros que estaban dando esta enseñanza nutrida de la verdad de Jesús, es desechar la obra de gracia de Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es concedido como un don gratuito, un regalo de parte de Él. Es la persona divina, la tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros. Es la persona divina que nos hace creer en Jesús. Es la que nos convence de pecado. Es la que nos hace saber cuál es la justicia de Dios. Es la que nos permite a crecer en santidad, dar fruto para la gloria de Dios, fruto, una vida que busque a Cristo, que busque reflejar a Cristo. Es el Espíritu Santo, el que habita en los cristianos, nos guía a toda verdad, nos convence de dónde debemos de mejorar y qué debemos de dejar. Es por eso que termina diciendo, si rechazamos a esta enseñanza, rechazamos también al mismo Espíritu Santo, porque lo estamos escuchando y creyendo que el mismo Espíritu Santo es el que entregó este mensaje. El Espíritu Santo inspiró estas palabras. Si desechaban estas palabras del apóstol Pablo, están diciendo, no creemos ni en ti ni en el Espíritu, no creemos en Dios, por más que confesemos que Jesús es el Señor, pero si eso no hay una obra, un fruto que evidencie, que haya arrepentimiento, no solamente decir creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es por eso que nunca debemos de endurecer nuestros corazones cuando enfrentamos al mensaje o estamos en el tiempo de la palabra de Dios. Pensemos esto como un niño que estaba perdido, que se ha encontrado por su padre, pero quiere seguir perdido. No tiene sentido. O es una oveja que se extravía, pero que una vez traída al redil se vuelve a ir desobedeciendo la voz y la instrucción del pastor. O es como cuando el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. No es suficiente servir de labios y decir que estamos bajo el señorío de Cristo, sino realmente por una fe genuina y una obediencia
práctica mostrar que estamos bajo el señorío de Jesús. Y el mismo llamado que vemos en la carta es el mismo llamado para nosotros, queridos hermanos. Reconocer que si el Evangelio te trajo esperanza de vida eterna es porque has sido librado de tus pecados por medio de Cristo, quien desde siempre te ha llamado a dejar toda clase de maldad, toda clase de inmundicia. Es un llamado a que cuides tu corazón, a no codiciar cosas que no debes de codiciar y abrazar y cuidar las cosas que el Señor te ha entregado, como la familia, como el matrimonio. Y aquellos hombres y señoritas que están aún en la juventud, que abracen su soltería, entregándosele al Señor constantemente y cuidando su cuerpo, no dejándose llevar por las pasiones, incluso las mentiras que te dicen, si no lo arrebatas tú, nadie te lo va a dar. Queridos hermanos, esa es la mentira por la cual muchos caen. No creas esta otra mentira que no es tan grave, si veo unos minutitos de algo que no es apto para todo público. Es por eso que si por la palabra de Dios hoy te está presentando algo que debes de buscar cómo solucionar, obedece. Porque este es un ruego y una exhortación para que vivas en la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que le agrada a Dios, buscando la santidad. No endurezcas tu corazón. En lugar de ello, entrégaselo por completo a Cristo. Podría decir, y aquí terminamos, pero hay esperanza, hermanos. El Señor, si te está hablando de esta manera, si nos está hablando a todos de esta manera, es porque podamos nosotros tener una alerta, pero también una esperanza que con Cristo no hay ningún tipo de pecado que no pueda encontrar perdón. En Cristo hay perdón. En Cristo hay el poder para vivir como aquellos que realmente han encontrado un gran tesoro, totalmente entregados para la gloria de Dios, amándole por sobre todas las cosas, como al principio. En Él hay poder para vencer las tentaciones. En Él hay poder para dejar el pecado atrás. En Él hay poder para vivir una vida para la gloria de Dios. En Él hay poder para sentir la victoria que encontramos en la cruz de Cristo. En Él hay poder, queridos hermanos, para saber que somos pecadores, pero que fuimos transformados solamente por la gracia de Cristo para andar en santidad. ¿Quieres vivir en santidad, hermano? Refúgiate en Cristo, no lo hagas en tus fuerzas. Padre, en glorioso nombre de Jesús, una vez más reconocemos nuestras débiles fuerzas y queremos sentirnos fortalecidos, Señor, por ti, por ese poder, Señor, que encontramos solamente en ti, en tu palabra, en tu espíritu. Muchas veces nuestra mente se queda con la exhortación de aquellas cosas que debemos de dejar, pero hay verdades maravillosas, el Espíritu está en nosotros. Qué gloriosa bendición ser tu templo, Señor. Que tu Espíritu esté en nosotros. Que el amor de Cristo esté en nosotros por medio de ese Espíritu. Qué maravilloso, Señor. Ayúdanos a que eso sea un cántico en nuestra boca, un regocijo en nuestro corazón y fuerza para andar el día a día. Gracias, Señor, porque no merecíamos el perdón, pero tú lo entregaste por gracia. Tú nos lo entregaste porque a ti te plació. Agradecemos todo y te imploramos todo en el nombre santo de Jesús. Amén.